Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a conversar con Sergio Whisky. Sergio, que es de profesión médico, aunque en los últimos años se destacó como intendente del Bolsón y luego como diputado, y ahora colaborando con el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Es una de las personas que en esta serie que venimos haciendo atravesó el vidrio, o rompió el vidrio para pasar a la política ya un poquito antes del PRO, pero la idea es conversar con él sobre su historia, quién es, de dónde viene, de dónde salió y cómo fue que su camino lo trajo hasta aquí. Así que, hola Sergio, encantado de que nos des un rato de tu tiempo. Hola Pablo, un gusto siempre charlar con vos y charlar un poco las experiencias que uno ha tenido en estas arenas complejas que es la política pública, ¿no? Que es estar en los escenarios, y además en Argentina, que no es un contexto menor. Contame primero, antes que todo, ¿por qué naciste en el sur? Mira vos, es una buena pregunta. Yo siempre digo que nací en el sur, casi que soy genéticamente contrario al peronismo, porque mi vieja es sanjuanina, se recibió de docente, de maestra, y no podía trabajar si no se afiliaba. Y se buscó un lugar, y el lugar que aparecía era el sur. Y bueno, a los 19 años se vino a un pueblito que se llama El Maitén, Chubut, 60 kilómetros del Bolsón. Eso en la década del 50, de los 40, 50. Exactamente, por ahí. Y ahí conoció a mi viejo, que era de Monte Grande y que se había ido a trabajar de tornero a los talleres de la trochita, la famosa trochita del Maitén. Sí. Para los que no estuvieron en el sur nunca, se le llama la trochita porque es un ferrocarril de trocha muy angosta. Hoy un ferrocarril turístico con locomotora a vapor, pero durante muchos años une Jacobasi con Esquel. Y el taller central, los talleres centrales estaban en el Maitén. Tenía una lógica, se desarrolló para todo lo que era el levantar toda la producción lanera de cuando se hizo eso, en 1916, por ahí en el 1913 se empezó a hacer, y se hizo con esa lógica productiva, de unir todos esos pueblitos, desde Jacobasi a Esquel, y además que el desarrollador, acordate que era Inglaterra, y la mayoría de los campos por donde atraviesa eran de una empresa inglesa que tenía campos de producción lanera. Bueno, es muy lindo el lugar, tiene un río que es el río Chubut, por ahí nace el río Chubut a pocos kilómetros y atraviesa todo el territorio de Chubut. Y en Bariloche nace el río Limay, que atraviesa todo el territorio con el río Negro, que después que se conforma atraviesa todo es un lugar de origen de dos grandes ríos ahí en la zona. Nacen casi juntos. Cuando uno sobrevuela, y es una imagen muy linda para entender esto de la división de las aguas que peleó Perito Moreno, cuando vos lo sobrevolás, ves cómo sale agua para Chile. Para Chile, el que sale para Chubut y el que sale para Río Negro. Es muy lindo verlo de arriba, así una imagen muy buena. Además, te da la dimensión intelectual que tenía el Perito Moreno, porque te puede
tenés que decir, el flaco, sin poder volar. No se subió a un helicóptero para verlo. Exactamente, no, exactamente, sí. Es parte de la historia que tiene esta región, que es hermosísima desde lo histórico, desde de la civilización hasta lo que es la actualidad hoy, ¿no? Y, me imagino la maestra y el tornero en el Maitén de los 50, 60 ya, digamos, o sea, dos inmigrantes que llegan al Maitén, que sería poco más que algún grupo de casas, sigue siendo pequeño hoy, digo, o sea que en aquel momento sería un muy pequeño pueblo. ¿Y en qué año nacés? En esa, 66. Yo soy igual el que último, yo. El último, mira vos, el último de 5 sí. hermanos. Mi hermano mayor me lleva 11 años, después otro que me lleva 10, José Luis el mayor, Jorge el segundo, Viviana y Miguel, y después estoy yo. O sea que eras el chiquito en la familia, en una familia grande. Digo, una familia grande, en una casa. Muy clásico en esa época, es decir, familias numerosas. Y bueno, después mi viejo deja el ferrocarril, hace un emprendimiento, una cosa, esas que hacen en los pueblos, hace una sodería, una verdulería, y con eso se puede comprar un torno propio y arranca una tornería. Y de ahí yo siempre digo que ahí arranca mi pasión por la política, empezó la rosca. Mira, claro, en las roscas que hacía tu viejo. Y yo ahí entendí, cuando a mí me dicen, a mí no me hablen de rosca, porque yo sé lo que es la rosca, porque mi viejo siempre, yo jugaba ahí en el torno, y bueno, me daba para, no eran los tornos actuales que están todos computados, tenía todo manual, tenía que estar atento cuándo cortar, cuándo prender, y ajustar, y calibrar, y todas esas cosas. En esos lugares el tornero tiene bastante laburo, y tendría sobre todo bastante laburo, porque me imagino que conseguir piezas, repuestos de máquinas, repuestos de artefactos domésticos, para la calefacción, para todas esas cosas, era algo que tenía que venir de muy lejos, o copiarlo y fabricarlo a partir del torno, ¿no? Tal cual, era así. Y además acordate que nosotros hace poco que entramos al mundo del consumo. En esa época vos te casabas para toda la vida, comprabas el auto para toda la vida, el pantalón no se cambiaba hasta que no era un desecho, todo era un consumo distinto. Entonces el tornero tenía, además que toda la industria esta lanera del campo tenía mucha potencia. Vos imaginate que el diario Clarín y el diario La Nación llegaban en la trochita. Claro. Llegaba el centro de referencia de lo que hoy es la comarca andina, donde está el Bolsón, Epuyén, El Hoyo, Cholila, dependían de la trochita. Dependían, el medio de comunicación clave. Era su contacto con el mundo. Eso y la radio, imagino, ¿no? Exactamente. Y mira, la radio en el Maitén escuchábamos radio nacional hasta las 9 de la noche. De ahí en adelante era radio chilena. Claro. En la época de la Guerra de las Malvinas se hizo la red de radios en la frontera y empezamos a tener radio nacional. Pero nosotros, había un cine que era un club, que era muy loco porque había gente muy avanzada intelectualmente y nos traían películas muy progresistas. Para esa época eran películas rarísimas. Y películas en una época en que las películas eran películas de celuloide. O ya todavía no se había inventado el videocassette, ni el DVD, además, ni nada de eso. Era proyector de 16 milímetros, seguramente. Exactamente, y además vos mirabas las películas en el salón grande que tenía el único colegio primario que había. Nos juntábamos ahí, toda la gente iba, eran las sillas del colegio, que nos juntábamos ahí todas las familias. Era muy loco porque había butacas más caras porque tenían mesas. Entonces, claro, porque eran los pupitres.
Esas cotizaban más, entonces tenías que pagar. Obviamente que nosotros íbamos a las sillas solas. ¿Eras el hermano menor, o sea que te caía la ropa de tus hermanos mayores, el último del eslabón de una cadena? Sí. A mí hasta fue un proceso enorme no tener culpa de comprarme ropa grande. Porque siempre ligaba, entonces... Siempre te llegaban las zapatillas que iban quedando más chicas, a los hermanos mayores. Igual eran unos salvajes, así que lo que llegaba eran jirones de cosas. Que te tocaba. Claro. Y viviste en el Maitén y fuiste a esta escuela, que era la escuela que había allí. ¿Cómo era la vida de un chico en principios de los 70, fines de los 60 eras muy chico, pero principios de los 70, 73, 75, recuerdo cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile en el 78, todo eso se debe haber vivido con mucha intensidad. ¿Cómo era vivir en el sur, ser hijo se sentía esa diferencia entre los que estaban, los que habían llegado, esa cosa de pioneros que tiene la Patagonia? Mira, primero que yo no lo viví así, yo nací ahí entonces, pero no se sentía, era muy integrador la sociedad. El tema del 70 fue una época que yo la viví compleja, porque con pocos años, yo de chiquitito me gustó mucho leer diarios, lo que encontraba lo leía, así que vivía el tema del terrorismo, lo vivía yo con mucha angustia, yo me acuerdo perfecto de eso. Uh-huh. También me acuerdo de las elecciones, acompañé a mi vieja, era fiscal, fuimos a un paraje que está a 100 kilómetros a fiscalizar en el 73. Mi vieja en esa trabajó para el MID, para la UCRI MID, así que estuvo ahí laburando. Y después, lo que me acuerdo siempre, que era muy lindo ir al colegio, para mí era una cosa fantástica. Está todo cerquita, ¿no? Son 3 cuadras para llegar al colegio, 3 cuadras para ir al río, 3 cuadras para ir Y todos se conocen. Todos te conocés, tenés una identidad distinta a la que tenés en una ciudad. Y una cosa que siempre me acuerdo y que cuento, que nadie lo puede creer, primero que había un solo teléfono y que estaba en la municipalidad, en una cabina pública. No teníamos radio, no teníamos televisión, y lo que en esa época me acuerdo era escuchar radionovelas. A la noche nos juntábamos radionovelas. Sí, te vuela la cabeza porque es otra forma de imaginación. Y me acuerdo siempre, el cortar leña, no había gas, así que todo funcionaba a leña. A echar leña a mí me encantaba, pero a la mayoría le rompía mucho. Te rajaba, porque es una actividad física durísima. Es violenta, sí. Hoy no lo podía hacer con la cintura, con la tengo, hoy no lo podía hacer. Después mis viejos se separan, mirá lo que es la historia, ¿no? Mis viejos se separan y nos vamos a vivir a Puerto Madryn. Mi vieja va como directora de un internado que todavía funcionaban en esa época, los internados de primario, a 2 cuadras del mar. Me cambió la cabeza porque yo no había visto nunca el mar, así que fue una cosa alucinante. ¿Ahí qué edad tenías cuando se mudan? En el 70, en el 75 me fui. Claro. En el 75. Y para los que no saben cómo es la vida en la Patagonia, de la montaña al mar hay 2 mundos, son 2 realidades completamente diferentes, la andina y además es un cruce del desierto, más o menos. Bueno, en el caso de Río Negro es un cruce de un valle, ¿no? También. Sí, pero cruzás desierto también, ¿eh? Sí, la ruta 25 ahí de Esquel a Puerto Madryn, en la ruta desértica. Pasás por unos lugares fantásticos, los altares, recomendable para conocer. Y además ahí en los altares, recomiendo siempre ahí en la parada del Automóvil Club, hacen los mejores sándwiches que he comido en mi vida. Ahí. Mira, los altares donde ubicarme a mitad de camino, a
400 kilómetros, 300 kilómetros, 350 kilómetros de Esquel. ¿Y se fueron con tu mamá todos los hermanos? No, nos fuimos con mamá, Viviana, Miguel y yo, los últimos 3. Los otros habían terminado, uno estaba terminando el secundario, el segundo estaba terminando el secundario en Bahía Blanca. En esa época era costumbre en esa zona mandar a los hijos a estudiar a Bahía Blanca o a Buenos Aires en el secundario. Y ahí hay una historia que se junta con la de mi vieja. Cuando llega el proceso militar, a mi vieja la echan por comunista. Mi viejo... Ella tenía militancia política por lo que había sido fiscal, le gustaba la política, era un tema en casa, la política. Exactamente, y nos quedamos en la calle. Y el fundamento de la denuncia, una denuncia hecha por 2 vecinos del pueblo, por eso digo que... De Madryn ya. No, de Maitén. Del Maitén. Sí. Mirá lo que es la historia, porque bueno, me parece que los dos eran peronistas. Y la denuncia porque mi vieja, por el apellido, por whisky, porque teníamos amigos, mi vieja se juntaba con una familia que era Guevara. Los whisky y los Guevara, claro, eran una cosa. Y mi hermano mayor tiene una historia, siempre fue muy inteligente, era muy aplicado, le iba muy bien en el colegio acá en Bahía Blanca, colegio de curas, pero había un cura que lo odiaba, lo seguía y lo maltrataba, y tenía las mejores calificaciones y fue nombrado abanderado, y en el acto de asunción de la bandera, en pleno acto, el animal rechaza la bandera. Mirá ¿En nombre de qué? En nombre que lo había perseguido, que él, el rector lo había maltratado durante todos sus 6 años. Entonces no se consideraba digno de llevar la bandera. Adelante de toda la plana mayor de Puerto Belgrano. Claro, todos marinos de la base naval. Le pusieron un sello de comunista, ¡paf! A los 17 años. ¿Y tu viejo tuvo alguna relación con la política o la acompañaba tu mamá en esos primeros años? No, él participó, me parece que fue candidato a intendente también por el comunismo en el 70, por ahí, pero porque él cuando estuvo trabajando en el taller del ferrocarril estuvo en la fraternidad. Que había un movimiento ahí, pero muy pequeño. Pero mi viejo siempre participó muy poco. Participaba más mi vieja, era más de meterse en la política. Así que ahí terminamos. Y fue algo durísimo porque bueno, estuvimos desde el 76 al 83 sin cobrar un mango de parte de mi vieja. Mi vieja se arregla en esa situación, mi viejo se vuelvan a encontrar y por suerte nos volvemos y ahí ya volvimos a Bolsón, y ahí yo ya me instalé en Bolsón, y en el 83 con la democracia yo termino justo el secundario y me vengo a La Plata. Tenía los tres teníamos ganas los 3 últimos teníamos mucha intención de estudiar y nos venimos a La Plata, y por suerte mi vieja empieza a cobrar la jubilación en el 84, enero, al mes que asumió Alfonsín, y con eso pudimos estudiar 3 personas. Otro país, ¿no? Otro país. Mi vieja siempre me dice que ella con medio aguinaldo o con el aguinaldo, no me acuerdo bien, se podía comprar un Citroën, un auto. Claro. Mirá lo que era. Esa temporada, o sea, en Madryn, ¿cuánto tiempo pasan con tus hermanos y tu mamá? 2 años y medio. Y ahí se reencuentran tus padres y vuelven al otro lado, a la montaña de nuevo, se reconcilian y deciden seguir sus vidas juntos.
vos fijate porque uno analiza mucho la política argentina del proceso desde la perspectiva de la animalidad de los jerarcas, ¿no? Pero también dos tipos enojados con mamá por sonceras de pueblo, le mandan una denuncia que nos cagó la vida a 4 personas que la estuvimos remando mucho tiempo. Qué tremendo eso. Por eso la dimensión social de por qué se llegó a esa... tiene mucho más matices que uno a veces le cuesta ver, porque cuesta analizar que un vecino tuyo te pueda hacer esa semejante trastada, ¿no? Sí, y decías que eras muy lector de chico. Bueno, lo sé que lo sos de grande, pero lo eras de chico curioso con los diarios y con tratar de estar informado. Sí. ¿Y qué leías? ¿Te acordás de las lecturas de la adolescencia, de formación? ¿Qué se leía en tu casa? Se leía de todo. Yo libros no leía mucho, leía más de diarios y cómics. Soy fanático de los cómics. ¿Seguís siendo? Sí, fanático de... En esa época estaba Tony, D'Artagnan, Intervalo, pero el que me mataba era El Eternauta. El Eternauta para mí fue un cómic, y Asterix, el otro cómic. El Eternauta salió reeditado, yo me acuerdo, porque no era una publicación fácil de conseguir, digo porque generacionalmente somos afines, sino que en los 80 en la revista Scorpio lo saca, lo reedita y reedita con la segunda parte no me acuerdo si salía todas las semanas o cómo era. Todas las semanas, Scorpio. Muy bueno. Exactamente. Y ahí fue donde yo también conocí el Eternauta. Exactamente, en esa edición. Sí, bueno, yo todo eso y después hasta llegué hasta Milo Manara, que tiene otro tipo de cómics. Claro, eran cómics eróticos. Eróticos, sí, era muy loco verlo, porque a esa edad te vuela la cabeza cualquier cosa, pero ver eso me parecía fantástico, no lo podía creer. Sí. Y después ya en una época sórdida, cuando uno lee Kafka, Quiroga. Una época oscura. Sí, porque esa lectura circulaba en casa y yo me enganchaba con algo de eso. Y ya después de grande fui muy ecléctico. Me orienté más a lectura de novelas clásicas, que son siempre recomendables leerlas. Y también de una época que leí mucho de los mitos, hablando ahora de que estamos hoy con el tema del mito maradoniano. Sí, que reúne todos los requisitos, ¿no? Exactamente, todos. Porque eran los mitos estos, los dioses eran muy imperfectos a las concepciones que uno tiene, ¿no? Claro, no son ese viejito de barba blanca que viene de la formación católica, un poco de colegio de curas o de catecismo. Son dioses malos, de hecho, son dioses que pueden hacer daño. Hay un mito del remordimiento que siempre me encantó, que es es un castigo que le hacen a un tipo, que un dios le hace un castigo porque tiene relación con una de sus amantes. Viste que los dioses tenían como 30.000 amantes. Sí. Este pobre hombre lo transforman en un buey y le ponen un tábano en la oreja que lo sigue toda la vida. Se llama el mito. Una cosa así. Tremenda. Tremenda. El remordimiento freudiano. Y total. ¿Y por qué, te imagino, 18 años, vuelve la democracia, se estabiliza un poco la economía doméstica con la jubilación de tu mamá, y vos decidís que querés ser médico? Que habiendo tantas carreras, decidís ser médico. ¿De dónde viene la vocación médica? Mira, no había médicos en la familia, digo. No, todos laburantes. Mi viejo tornero, mi vieja
docente de secundario, de primario. Mirá por dónde llega. Yo era muy deportista y siempre me llamó la atención cómo respondía el cuerpo. La verdad que siempre fue una cosa que me llamó la atención. Y en una de los tantos libros que aparecen en el secundario en mi casa es de fisiología. Un libro de fisiología que no sé, otro de mi hermana, no me acuerdo qué. Lo empecé a leer y me recontra encantó. Leer fisiología en el secundario. Y ahí por ahí no lo relacioné mucho al servicio, a todo lo que es la medicina más importante que el cuerpo, sino todo el rol que tiene el médico como acompañante de algo tan complicado como es la pérdida de la salud. Y eso lo aprendí en la carrera y lo aprendí sobre todo en la profesión, ejerciendo la profesión. Y doy gracias a que haya caído ese libro en casa, porque en realidad descubrí una parte que yo digo, yo soy médico y me constituyo como ser desde la medicina, porque me enamoré de la profesión y así la profeso. Así que, ahora te toca o elegís o las cosas se dan para ir a estudiar en La Plata, por lo que leí. Y de pronto, hasta ese momento, así como habías tardado en conocer el mar hasta que tu mamá le tocó irse a Madryn, te toca pasar de un lugar chico como era el Bolsón o como era el Maitén antes, a La Plata, a la universidad, a estar en contacto con una universidad masiva e importante. Ya tus hermanos, ¿cómo te las arreglaste? ¿Dónde fuiste a vivir? ¿Cómo fueron esos años de facultad? Fue muy lindo, porque además con la inconsciencia de salir de un pueblo solos, porque no teníamos guita para que mi vieja nos acompañe, nada, tuvimos que hacer todo solos. Estaban con tus hermanos, con tu hermana y tu hermano. Mi hermano y yo, y después 2 amigos más que se sumaron a la anotada en la Universidad de La Plata. Y la verdad que fuimos en tren desde Bariloche a Buenos Aires, y de Buenos Aires, que llegamos a la 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, tomamos un tren a La Plata. Fíjate que se podía viajar tranquilísimo en esa época en un tren. Y bueno, fuimos a un departamento inicialmente de mis primos, que tengo unos primos que eran también de Comodoro y que estaban ahí, y bueno, vivimos un par de meses ahí, después alquilamos un departamento una vez que lo encontramos. Y la verdad que fue... ¿Y tus hermanos estudiaban medicina también? No, uno abogacía, mi hermano, y mi hermana diseño en comunicación visual. Ajá. Con La Plata ahí en el Dardo Rocha. Y mi hermano, nosotros vivíamos a media cuadra del centro de La Plata, así que mi hermano estaba a media cuadra de la Facultad de Derecho. Yo me iba caminando al bosque para medicina. Vivíamos, La Plata es chica, tiene un ritmo de interior. Claro. Es más, es una cosa muy, muy agradable, porque te llaman por el lugar de donde sos. El Bolsón, Mendoza, San Juan, Córdoba. Claro, porque además era una universidad donde se encontraba gente de todo el país. Tal cual, sí. Gente muy... Y ahí... Muy... ¿Sí? No, te decía, y ahí te encontrás con paredes llenas de afiches. Estamos hablando de 1985, 86, 84, 85, 86, 87 son tus años, 88 de estudio en la universidad, pleno gobierno de Alfonsín, Semana Santa, el juicio a los comandantes. Digo, era un momento para quienes te imagino involucrándote y por lo menos respirando ese aire que había en esa época, ¿no? Sí, mira, los primeros meses fueron nosotros llegamos y al otro día fuimos tempranito a la Facu. No, el día que llegamos fuimos tempranito a la Facu, porque llegamos a las 6 de la mañana a La Plata. Nos bañamos y arrancamos para la universidad, cada uno arrancó a ver qué pasaba, y teníamos que empezar la cursada el otro día.
y me encontré con ese edificio enorme que es la universidad, lleno de gente que no lo podía creer. Y la verdad que yo entré en el 84, fue con examen de ingreso, de casi 3.500, 3.600, entramos 1.200, y nos recibió el decano de la facultad diciéndonos esto: somos la primera generación de la democracia y somos la primera generación de la facultad que hay más mujeres que varones. Me quedó marcado, eso porque tenía un simbolismo para mí enorme, que para mí las dos cosas eran muy, muy choqueantes, porque bueno, tener dimensión de la democracia, y bueno, y ahí empezó a surgir, participé un par de... Y además tener 18 años y que te digan que hay más mujeres que varones. Digo, es hormonalmente atractivo como programa. Sí, no, pero viste que esa me quedó grabado porque uno ahora toma dimensión de esa palabra. El tipo estaba viendo algo de donde él lo había caminado, y seguro que lo había padecido más que nosotros, y además con esta concepción de la mujer como centralidad. Me parecía muy piola siempre recordar eso. Y bueno, ni hablar de Semana Santa. Yo estaba a una cuadra del comité seccional número 1 ahí de La Plata, que estaba Raimundi ahí, que ahora estaba ahí como cabeza de hombre. El que es embajador en la OEA, ¿no? Exactamente. Era interesante escucharlo, porque bueno, tipos que volaban, pero mucho en la facultad, mucho en las reuniones del centro de estudiantes, de nuestros representantes. Franja Morada ahí arrasaba todo, así que... ¿Y tenías una identidad? ¿Te sentías radical, progre? ¿Qué eras yo, del PI en esa época? En ese momento me identificaba más con el radicalismo, pero siempre fui un liberal progre. Okay. Siempre tuve esa noción de la libertad como mecanismo, y las instituciones para contrarrestar los poderes concentrados, tanto políticos como económicos. Siempre pensé así, y me identifiqué con esa forma, con esa filosofía y con esa forma de política. Me imagino ahí el eco de tu vieja, que había tomado una decisión nada menor, como la de emigrar de su provincia natal solo porque no tenía ganas de afiliarse al Partido Peronista en los años de su apogeo. Digo, hay algo de eso, de la libertad, que seguramente se transmite de mil maneras, digo, no doctrinarias, sino simplemente con el ejemplo. Exactamente. Sí. Además, bueno, obviamente que la biblioteca también ayudaba. Una de las cosas que estaba, que también lo leí de muy chico, eran las obras completas de José Ingenieros. Ayudaba mucho que el cerebro se te adapte a otra mirada. ¿Y te gustaba la facultad? Digo, ¿te gustaba estudiar medicina? Es una carrera por mis congéneres que estudiaron medicina y que hoy son buenos médicos, pero es una carrera muy exigente, que requiere, no era leer un libro de fisiología en tu casa, sino que requiere un contacto con la vida, con la muerte, con el cuerpo, desde que entras prácticamente. Sí. O te gusta o salís corriendo. Sí, primero que entras a anatomía y empezás a ver preparados anatómicos de personas que han fallecido. Uh-huh. Eso, la verdad que a mí no me generó rechazo, al contrario, siempre fue para mí, me apasioné. La verdad que a medida que fui estudiando me fui apasionando. En esa época, no sé ahora, creo que siempre son así, los que estudian medicina siempre son medios apasionados y son los que más estudian siempre, los fines de semana. Leen el testú. Sí. O lo leían, por lo menos. Sí, lo leían en esa época. Ahora hay otras cosas. Y después empezar la cursada en hospitales, y después empezar a hacer los practicantados, ser guardia de practicantado era una cosa fantástica.
Y te convertís ahí ya en un cuasi médico o en un médico después de recibirte, con el guardapolvo, el estetoscopio colgando. Digo, ya empezás a dar el physique du rol del médico, ¿no? Digo, en ese momento. Ya ahí no hay retorno, me parece. No, nada más, si te gusta, como todas las cosas, cada vez te enamoras más. Cuando te gusta algo, cada vez te enamoras más. Y no solamente una cuestión de saber o sentirse parte de una comunidad de saberes, sino también de algo pasional. Y hacer guardia, todo lo que es la cultura médica, la cultura hospitalaria, la verdad que es muy piola. ¿Y cómo te bancabas en ese momento? ¿Cómo se bancaban los hermanos mientras estudiaban? Digo, ¿de qué te ganabas el mango en ese? ¿Cómo sobrevivían? Primero, que el contrato con nuestra vieja era decir que nos recibiéramos. Y cuanto antes mejor. Siempre le ofrecíamos laburar y dicen a ustedes, vamos a hacer lo imposible para que no tengan, así se reciben. Yo me recibí, entré en el 84 y me fui en el 89, terminé, casi me voy con Alfonsín. Así que estuve a pleno a eso, y eso agradezco enormemente porque me permitió terminar pronto, porque el trámite de estudiar medicina es duro, es durísimo. Sí, es muy duro para laburar a la vez, claro. Sí, no, y además que una vez que terminás, descubrís un mundo totalmente diferente. La burocracia que te valide que sos médico es durísima, pero ser médico es fantástico, para mí es fantástico. Entonces me permitió rápidamente empezar a disfrutar el ejercicio de la profesión. Y obviamente que nos cagábamos de hambre. la última semana, y si yo era el encargado de hacer las compras, y yo llegaba a La Plata y compraba toda la comida y pagaba todas las cuentas, porque a mi hermano no le gustaba eso, y hacía las compras caminaba varias cuadras para ir a comprar alguna verdulería para comprar verdura. Había muchas ferias en La Plata muy buenas, así que caminaba varios con bolsas de verduras. Pero bueno, la verdad que había días, era té y arroz. Era una cosa durísima. Yo no tengo problema con la comida, pero mi hermano, el que estudiaba abogacía, que es más alto que yo, mide 1,77 m, 78, y era 20 kilos más delgado que yo. Era un palito. Pero comía, la verdad, nosotros cuando él nos sobraba plata, porque era una cosa, comía como un animal. Y yo ahorraba mucho, tenía 2 pantalones, un par de medias, era una cosa, escasez absoluta, pero ahorraba mucho para comprar los libros. Yo prefería no salir, salí muy pocas veces a los centros de estudiantes, porque no tenía plata. La verdad que juntaba plata para comprar libros, pero fue un momento para mí, a pesar de las restricciones económicas y financieras, lo disfruté muchísimo. Hice amigos entrañables. Una vecina, nos hicimos amigos de una familia vecina que tenía hijitas cuando nosotros llegamos, que estaban entrando al secundario, que seguimos siendo recontra amigos de ellas. Las dos se fueron a vivir al exterior, y la verdad que a mí obviamente que fue una plataforma de vida totalmente diferente, pero la viví muy, muy intenso, pero muy bien. Me estaba acordando ayer de Maradona. Nosotros no teníamos televisión en casa, y nos fuimos a la casa de unos amigos que eran de Bolsón, que vivían un par de cuadras, que tenían un televisor Grundy color, caro pero el mejor. Exacto, era el eslogan. Y vimos el partido de Inglaterra. Yo no lo podía creer, ver ese partido para mí. Y además era un día medio nublado, un sábado era. A la tarde, era la tarde temprano, a media mañana, una cosa así, ¿no? Media tarde, tipo 12, 1 de la tarde, por ahí, caminar por la calle 7 ahí de La Plata. Me acuerdo de algunas caras que pasaban así, con banderas. Tengo la memoria fotográfica de ese momento. Bueno, el Semana Santa obviamente que fue una cosa durísima para nosotros, y ni te cuento la hiperinflación. Claro, estamos hablando de Semana Santa del 87,
y la hiperinflación de 1989 en el último año de Alfonsín, cuando decide adelantar la entrega del mando a Menem, que ya había sido electo. Y son saqueos, y es la primera vez que nos encontramos, por lo menos, la hiperinflación del 75 teníamos un recuerdo, pero la del 89 fue durísima. Mira, y hacía 2 o 3 años que veníamos tan galgueando que nos llegaba plata de mi vieja, la jubilación de mi vieja, y nos llegaba toda la semana un giro de mi viejo que juntaba sus monedas y nos mandaba todos eran giros telegráficos. Claro, giros postales. Había que ir al correo. Claro, yo a mis hijas hoy se lo mando todo por transferencia por Ibank. Claro. Pero la gente no sabe que te llegaba un chequecito que vos le ibas a cobrar al correo. Era muy loco todo eso, sí. Y hacíamos la compra rápido ni bien nos llegaba la guita, porque si querías comprar 1 kilo de azúcar, a la tarde no te alcanzaba. Sí, claro. Era impresionante como estaba casa tía a pocas cuadras de casa, y ahí comprábamos. ¿Y te vas, te anotás para residente cuando terminás? ¿En qué área, en qué especialidad? Me anoto en clínica médica en la provincia, rendí para oncología acá en el Rofo, y después en clínica médica en Neuquén. Y elegí clínica médica en Neuquén, me gustó más, era además mejor sueldo, y eran 4 años, así que estuve 4 años, 6 años de carrera, 4 años de residencia. En la ciudad de Neuquén. En la ciudad de Neuquén, muy lindo también. Vos imaginate que el lugar donde fui era el hospital central de toda la provincia, el 5º piso del Castro Rendón, que en Neuquén le decían el Olimpo, porque eran todos los capos, habían rendido capos de toda Argentina, en la época que se armó el sistema sanitario neuquino, llevaron los mejores promedios, los mejores residentes, así que era un lugar de altísimo vuelo. De prestigio. De altísimo vuelo académico y humano, la verdad que gente de primer nivel. Y se pone muy viejito el abuelo de mi esposa, la mamá de mis hijas, y se tiene que hacer cargo del hotel en el Bolsón cuando yo termino la residencia y me voy al Bolsón por eso. Si no, pero para que nos salteamos, ¿cuándo te casaste? ¿Eso cuándo pasó? Ya tenés esposa y problemas con tu suegro. En el 90. ¿Ya terminaste la facultad y la habías conocido en La Plata? Ella estaba en Buenos Aires, era de Bolsón, es de Bolsón, y nos casamos, ni bien terminé. Antes de empezar la residencia estábamos casados, y tuvimos a Mariana, que lamentablemente falleció por un problema obstétrico, y tuvimos después a Lucianita, que está terminando este año filosofía, licenciatura en filosofía, y Catalina en el 95, que está estudiando medicina acá en la UBA también. Uh-huh. Y tú entonces cuando vas a Neuquén, ya vas con tu mujer, que se encuentra con esta situación de tener que volver al Bolsón para ocuparse del negocio familiar, que era un hotel. Un hotel, así es. ¿Y cómo hacen? No, ella se va... No. En el último año de la residencia ella se va y se hace cargo del hotel, y por eso hace la avanzada para que yo después voy y empiezo a trabajar en el hospital del Bolsón, y nunca más me fui del sistema Río Negro. Después estuve en otros hospitales, pero en el Bariloche, que estoy ahora, porque hice otra residencia que es la de terapia intensiva, que en Bolsón no hay, así que estoy trabajando en el hospital de Bariloche en la terapia intensiva. Después fui director del hospital de Cipolletti y trabajé en la terapia intensiva del hospital de Viedma, que me recorrí casi toda la provincia laburando, pero mi lugar de laburo hoy es el hospital de Bariloche. ¿Y qué pasa entre un médico joven que, va aprovechando las posibilidades, las oportunidades que se le plantean para hacer esa carrera y esa trayectoria
hay que tener una vocación médica importante, digo, para cambiar, ir a un lugar, ir a otro, hacer una nueva residencia. Digo, no solamente es una profesión exigente, sino que además vos le pusiste una exigencia adicional, digo. ¿Y cuándo la política empieza como a ocupar, a pedir pista? ¿O siempre había estado? ¿Cómo es eso? Yo creo que, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó que yo veo que muchos de los compañeros míos que se metieron en política son los mismos que nos encargábamos en los pueblos todos a pulmón. El equipo de rugby que se formó, los jabalíes, nos teníamos que juntar y habían 5 o 6 que nos encargábamos de juntar plata para las pelotas, de juntar guita para los viajes, de tratar de conectar algún partido, porque bueno, todo cuesta mucho. El viaje, la fiesta de fin de año, tenés que juntar guita para vos, tenés que gestionar vos, si no nadie te lo organiza, y no podés contratar a nadie que te lo haga, tenés que hacerlo todo vos. Y siempre éramos lo mismo, yo veo que siempre eran las mismas caras. Y todos terminaron en algún servicio o política o servicio comunitario. Yo creo que es parte también, quién coordina los grupos. Yo creo que siempre estuve ahí metido en eso. ¿Y eras de los líderes o de la tropa? Digamos, ¿eras más caudillo o eras más soldado, digamos? ¿Más general o más soldado? Mirá, de acuerdo al momento, he sido líder de grupos y de equipos de rugby, de handball, que son los 2 deportes que más practiqué, capitanato y esas cosas que uno va teniendo ahí, pero además siempre también me sentí cómodo acompañando y empujando a gente que quiera liderar. No tuve no tuve una forma de laburo. Y de grande creo que es mejor liderazgos compartidos, siempre. Considero que es mucho mejor. Y además cierra más con la ideología del liberalismo, donde los mesiánicos, los grandes liderazgos, los únicos liderazgos generan una concentración de poder que uno tiene que luchar contra eso. Claro. Para que no, claro. uno no... ¿Y cómo entra la política? Digo, por lo menos lo primero que yo encontré, no sé si fue lo primero que hiciste, fue la elección para intendente. No sé si antes ya venías activo en la política y digo, la gente normal, entre comillas, no dice, me voy a postular para intendente del Bolsón o para intendente del pueblo donde vivo. ¿Ya venías? Ya venía acompañando amigos, viste que la política no solamente son ideas, sino son personas. Totalmente. Y los vínculos influyen mucho en donde uno termina trabajando, hace esa comunidad política básica, ya sea para cualquier cosa, pero también para lo partidario. Tenía muchos amigos en el radicalismo, terminé en el radicalismo, acompañé varias veces al radicalismo en las elecciones, y en el medio fui director del hospital, con 29 años fui director del hospital del Bolsón, después de una crisis severa que tuvo el Bolsón con el tema del hantavirus, sí. donde varios amigos fallecieron, amigos enfermeros y médicos, y yo me contagié, así que eso me impactó muchísimo, hubo un compromiso, porque bueno, fue muy movilizador ver al pueblo cómo estaba, y cómo rezaban por nosotros y cómo se preocuparon. Me parece que fue eso. También ahí hubo un vínculo afectivo con meterme más en la faz pública y política partidaria. Por ahí, para el que no lo recuerdo, no lo supo, es difícil imaginarlo, pero esto es mediados de los 90, que en el sur en general, pero en particular en la zona del Bolsón, del Lago Puelo, el hantavirus, que era una infección que transmitían los roedores, no me acuerdo mal, sí. Que tenía de una enorme virulencia, digo, cuando te lo agarrabas te podía matar, o como decías, te podía dejar de cama un buen rato, ¿no? Sí, mira,
por suerte contagia poco, cuesta mucho contagiarse. Nos contagiábamos más los que estábamos en riesgo en ese momento porque no se sabía que había contagio persona a persona. O si no te contagiás en leñeros, en lugares cerrados, donde puede haber los colilargos, que son los roedores, y uno puede aspirar partículas virales y contagiarse. Pero bueno, sí fue muy duro, una época durísima para el Bolsón. Institucionalmente fue traumático y bueno, hubo cambios de directores y ahí yo asumí como director, y eso también te pone, el director de un hospital en esa situación tiene mucha visibilidad y te saca un poco el pánico escénico que tiene la gente cuando participas en política, que lo más duro es la exposición social. ¿Cómo la vivió tu mujer? O tu madre, digo, o sea, tus hermanos, cuando Sergio, el doctor Sergio, digamos, el médico, se va volviendo una persona, al menos en el nivel local, más pública, más conocida, se mete más en líos. ¿Cómo te acompañan o no te acompañan? No, siempre me acompañaron. Y agradezco, yo con Caro me separé, pero soy un amigazo, soy una amiga de la vida, y ella siempre fue de acompañar siempre y entender que a uno le pica y que lo hace ser, ese compromiso social que va más allá de lo individual. Y bueno, ella me vivía comprometido con la pasión de la medicina. Yo, ser médico en un pueblo es que te despiertan a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, estés de guardia o no estés de guardia. Sí, sos un bombero. Sí. Bueno, ella lo vivió siempre así que era parte más era una actividad más mía, que no se alejaba de mí, no fue una ruptura para ella verme en esas funciones. Ser público cuesta porque, bueno, hay muchos comentarios y mis hijitas fueron creciendo con esto, entonces no fue brusco para ellas. A veces te duele mucho eso cuando se generan dudas de comentarios que les llegan a tus hijas o a tu familia, porque hay muchos comentarios que a veces no tienen fundamento y duelen. Pero claro. Bueno, cuando nacés con eso y que vas creciendo con eso, es mucho más sencillo para ellas y entienden un poco más la situación. Pero, ¿y tu mamá vive? ¿Tu mamá vive? Sí, mi vieja se llama Argentina. Siempre, sí, es hija de un tano, un inmigrante italiano que vino en el 20 y pico ahí a San Juan y le puso una hija argentina a mi vieja y a otra de Italia. Y mi vieja dice: yo tengo el orgullo de llamarme Argentina y también la desgracia. Claro, total. Sí. Y cuando 87 años vive. Mi viejo no. Yeah. ¿Y el apellido Whisky de dónde venían los el chiste ya te lo han haber hecho 30.000, los whisky vienen de Escocia, pero los whiskies de tu familia, ¿de dónde venían? Alemanes de 1821, por ahí, en la época de Rivadavia, llegaron acá a Argentina. Los primeros colonos alemanes que llegaron a Argentina, que venían con el proyecto de Rivadavia, que te entregaban tierra, ¿cómo se llama? La ley esta famosa. De enfiteusis. Y bueno, ahí llegaron. Cuando llegaron, obviamente que le hicimos la argentinada porque venían con 20 hectáreas, le dieron 5 y a los pocos meses le quedaron 1 hectárea porque ya había tomas en esa época. Claro. Esas hectáreas en el sur. No, acá. Se instalaron en Monte Grande. Ok. En lo que hoy es Monte Grande. Entonces, hay muchos whisky por ahí que viven ahí cerca de Monte Grande y un poco también en otros pueblos acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te pasa por dentro cuando decidís sumarle al trabajo
de médico o a tu rol como médico, director de hospitales, digo ya un médico importante en la provincia, ser intendente? Fuiste intendente en el 2000. Me tocaron todas las fáciles, 99. 99. Alianza. Ok. O sea, te tocó un momento maravilloso de la Argentina. Y de pronto te presentás en esa ola de votos para De la Rúa y Chacho Álvarez y localmente te va bien. Ganamos la elección, una experiencia realmente maravillosa, dura pero maravillosa. No tenía para pagar los sueldos, yo no cobré sueldo durante 2 años, me fundí, me quebré. Tuve que dejar por eso, me tuve que ir a poner a trabajar de médico para pagar las deudas. Me quedé sin auto, sin casa, sin nada. Ah, bien. ¿Y por a ver, y cómo es eso? Digo, ¿por qué digo, o sea, obviamente vivías de tu sueldo como médico mientras vivías como médico, y cuando te convertís en intendente, ¿por qué no cobrabas tu sueldo? Por la crisis económica. El pueblo no tenía ingresos, no podía salir, cada vez que salíamos a cobrar tasas municipales era un caos, y además por la crisis institucional que hubo. Uh-huh. Era todo trueque, se veía una economía precolombina, casi todo trueque. La verdad que... Y te fundís, y te toca... Y mirá que yo no soy de grandes consumos, pero bueno, los ingresos que yo tenía como médico me permitían vivir un poco bien, y de no tener eso, al no tener nada, se va haciendo una bola de nieve que la vas pateando, pero en un momento dado estaba todo el día pensando en eso, y cuando uno está en un cargo público tiene que tener claro que uno no puede tener problemas económicos, no puede tener problemas personales y administrar algo público. Tenés que resolverlo, porque si no complica la gestión pública. ¿Y cómo saliste de esa situación? Renuncié y me puse a trabajar. Es durísimo en un modelo resultadista de Argentina. El argentino tiene un dilema siempre. No le gustan los exitosos, pero tampoco le gustan los que pierden. Así que tiene un gran dilema. El otro día escuché algo de Sanguinetti, en el discurso de Sanguinetti, que lo había leído en un artículo en La Nación de él, que hablaba de la ética de la derrota, que se lo robó a Felipe González. Me parece que es la base que te da fortaleza para crecer, y si uno lo puede tener. Bueno, fue durísimo salir, porque bueno, salís, tenés que renunciar, que es horrible. Uno viene con una cáscara peleándola siempre, y renunciar es durísimo. Pero bueno, fue una opción pensada y asimilada así. Crecí en eso muchísimo, porque hicimos muchas cosas en el gobierno a pesar de la crisis económica. Imagínate que el municipio no tenía computadora, no tenía red, vos pagabas y quedabas anotado en un papelito, una cosa... Claro, un caos. Era un caos. Bueno, y además que institucionalmente yo fui el octavo intendente en 2 años. O sea, una crisis tras otra era. Exactamente. Y era una crisis social, económica, que se transformaba en institucional o política. Por eso para mí fue una experiencia piloto de lo que sucede ahora a nivel macro, porque bueno, en el medio de una pandemia, una epidemia, claro, que en realidad es una endemia más que una epidemia, que es el hantavirus, todos los impactos institucionales que tuvo y económicos que tuvo, porque se cerró el pueblo. Si vos lo mirás como experiencia en tamaño menor, es lo que le está pasando ahora a Argentina con la pandemia, ¿no? Ahora, dejás
la intendencia para volver a laburar como médico y poder reacomodarte económicamente, rearmarte y decidís reincidir en la política, pese a que había sido, como vos decís, una experiencia buena y mala a la vez, digamos, una experiencia dura en cualquier caso. Experiencia dura, pero experiencia para mí siempre, todas las experiencias, si tenés capacidad de analizar los errores y fortalecer aquellas cosas que hiciste bien, puedes crecer. Un mensaje enorme. ¿Y por qué te acercas después ya unos años después al PRO? Digo, de ese origen filo radical o cerca de los radicales, digo, ¿cambias vos? ¿Qué cambió? No, yo no cambié mucho, tenía los valores, estaba por vínculos más que por concepciones de la política. Uh-huh. Siempre fui más liberal, entonces dentro del radicalismo yo creía más en el mercado, en el libre mercado. Tenía concepciones que siempre discutíamos adentro. Claro. No fue raro, la mayoría de los que me conocen y discutíamos mucho de política, para ellos no fue raro que yo me afilie al PRO y labure para el PRO. En el medio, antes de meterme en el PRO, estuve 5 años laburando a 2 guardias semana para pagar las deudas. Totalmente. Porque yo laburo en el público, nunca trabajé en el privado, trabajé muy poquito en el privado, así que todos mis ingresos extras dependía de que haga guardias, así que todas las cosas que uno no debe hacer, del esfuerzo físico y meter el físico a tanto estrés, las hice durante 5 años. Para eso habías leído fisiología cuando habías empezado. Ahora, el PRO era algo que quedaba lejos en términos de que quedaba en Buenos Aires, digo, era por lo menos en sus inicios o o incluso durante por lo menos la primera gestión de Mauricio en la ciudad, era un fenómeno más que nada porteño y tenía pocas ramificaciones en las provincias, y no siempre las ramificaciones en las provincias tenían que ver con perfiles liberales progresistas como el tuyo, sino que muchas veces era como la derecha de la provincia, digo, había heredado eso de la UCD o de otras fuerzas políticas provinciales o vecinales. Digo, ¿cómo llega un liberal / progresista a un partido al que muchos de sus amigos le habrán dicho, pero si vos no sos de derecha, ¿por qué estás con esa gente? Por lo menos a mí me lo decían, digo, no sé si a vos te pasaba. Yo me acuerdo que algunos, fui el primer médico del hospital ahí, no sé si el único que se afilió al PRO. Algunos médicos amigos, cuando pasábamos en los pasillos, se habían enterado que yo estaba en el PRO, se tapaban la nariz. Yo digo, es parte de las malas interpretaciones que tenemos en Argentina de muchas cosas. Y hay que caminarla para sacar esos prejuicios, esos análisis superficiales que hay porque hoy, cuando uno dice neoliberalismo, es una parte del liberalismo muy pequeña, de una mirada desde la economía y no de una mirada desde lo social que tiene el liberal. Si hay alguna cosa que los liberales ganaron en la batalla cultural, es que muchos de los pensamientos que circulan hoy, que parece que son de izquierda o que son de los progresistas solamente, son liberales, de basamento liberal. Claro. La causa de las mujeres, el feminismo, claramente los derechos humanos, digo, son el liberalismo ejemplos de esto. El liberalismo tiene una precaución, que es la concentración del poder. No quiere ni poder monopólico económico, ni poder monopólico político. Y busca todos los mecanismos para que una sociedad sea justa con la distribución del poder también.
la educación, el Estado laico, bueno, todas las luchas femeninas y de género son de arraigambre liberal. Eso siempre lo dicen los grandes pensadores, dicen que uno de los grandes problemas que tuvo es que perdió esas banderas, se las roba, o se las apropia, para no hablar en términos, se las apropia bien los progresistas de izquierda, se la apropian bien y generan una comunidad epistémica interesante de cómo llevan esos valores adelante cuando son valores que ya no son de nadie, son liberales, pero ya no dependen de la izquierda o de la derecha, son valores humanos. Bueno, los derechos humanos son... Que vos parece loco que esté apropiado, esté asociado a la izquierda cuando en realidad son de arraigambre liberal. Ahora, mira, ingresé por la Fundación Pensar. Y ahí me acuerdo siempre que lo relacionaba con... Es muy loco la política, porque la política funciona a veces como el mito de Prometeo, ¿viste? Que Prometeo, el dios que nos da el saber a los humanos, y como castigo, como nos dio el saber, lo atan en una piedra y con cadenas y le hacen comer el hígado, que hoy dice te voy a comer el hígado, claro. Le hace comer el hígado por un águila, y esa águila le va comiendo, y el hígado volvía a regenerarse y el tipo estaba ahí sufriendo por habernos dado el conocimiento a nosotros. Es muy simbólico eso para mí. Cuando los partidos ingresan por el conocimiento hay que darle mucha importancia. Y bueno, a mí me convocaron desde la Fundación Pensar. Yo lo venía viendo a Mauricio en su trabajo, que me parecía fantástico en la ciudad. Obviamente que en el fútbol ni me meto porque soy de River. Uno dice, no, yo lo seguía a Mauricio por Boca. Yo no. No, claro. Bien lejos lo querías si era por Boca. Bien lejos. Y ahí bueno, ahí empieza ya por ahí la faceta más conocida tuya, porque venís a Buenos Aires ya en el 2015 como diputado nacional. Pero sí, me preguntaba, ¿qué ves cuando mirás para atrás en este recorrido que hicimos a lo largo de esta hora y media, cuando mirás para atrás del chico que leía cómics y que estaba en el Maitén usando por quinta generación la remera que había usado el mayor, o las zapatillas, ¿qué balance? Digo, no qué balance, sino qué hay en qué sos ese que fuiste, en qué seguís siendo ese que fuiste, ese o el que se lanza a la aventura de conquistar la Facultad de Medicina de La Plata sin un mango y con sus hermanos, con su hermana y su hermano. Digo, ¿qué te dio eso? ¿Dónde estás ahí? Mirá, yo ahora estoy en una etapa, la cuarentena para mí me encontró en una etapa viola, porque pude disfrutar a mis hijas adultas ahora casi 6 meses, para mí era algo impensado, y me hizo rever todo esto que vos me estás diciendo. Estoy en armonía, es decir, cuando uno está con ese ser que fuiste cultivando durante un pueblito de 3.000 habitantes a estar en los garrotes de la política y también en las virtudes de la política, me siento un privilegiado. La verdad que me emociona poder ver en retrospectiva y poder decir, qué caminito, y estamos acá. Y estamos acá íntegros. Parece que esa integralidad que uno tiene con lo que fue, con lo que quiere seguir siendo. Yo me siento bien, en armonía, y cuando uno lo pone en perspectiva así de balance, te abrumás. Uno lo vive en el día a día y es una construcción de granitos de arena, pero cuando uno lo pone un salto así, como vos me estás planteando, te abrumás. Porque bueno, en el medio
tuve la oportunidad de conocer al gabinete de Mauricio, conocer y tener relación con Mauricio, con vos, con Hernán Lombardi, con Guillo Dietrich, con Marcos Peña, que están en la historia, y tantas personas más, que están en la historia institucional del país, y uno fue parte de eso, una partecita pequeña, pero fue parte y estuvo en eso, y uno ahí tiene el impacto de la trascendencia de actos menores que uno tiene. Así que yo la verdad que me siento contra feliz del camino. Obviamente que con mucho aprendizaje, porque en el camino no es que hice todos los goles, la mayoría los errás, y de esos errores hay muchos que te dejan dolor porque no los podés resolver, y otros que los resolvés y creces mucho. También de los que no podés resolver creces mucho, porque por lo menos aprendés a tener frenos de mano, marcha atrás, todo para frenar, para no cometer de nuevo. Obviamente que los volvés a cometer porque hay una tara genética que los volvés a cometer, pero si vos me decís, si yo pensaba estar acá donde estoy ahora, cuando jugaba en la nieve o escuchaba el Dr. Mortis en la radio chilena, una telenovela chilena, si yo pensaba estar acá, ser médico, ser diputado nacional, ser intendente en algún pueblo, la verdad que no lo tenía como imaginario, pero bueno, vino y lo construimos, y ayudamos a que se haga lo mejor posible, y la verdad que me siento parte de mi gobierno no me llevó la circunstancia, fui parte también para construir ese contexto, y eso es libertad, cuando uno puede tener la opción de elegir y constituir esa elección, porque la libertad básicamente Sartre lo decía esto, que la libertad es la nada. Vos tenés que ser creador de tu futuro y de tu presente, y por eso la libertad angustia, y cuesta tanto tenerla, porque ponerse ante la nada es durísimo, y eso fue un desafío para mí. Me parece que es parte también de lo que mi vieja se vino al sur a la nada, mi viejo se fue al sur a la nada, es decir que ahí Sándor Márai escribió un libro muy lindo sobre algo de la burguesía, se me fue el nombre del libro, la importancia de ser burgués, y él plantea en un momento dado, en 2 páginas que para mí me impactaron, que decía que hay un momento dado de la vida donde uno come lo que le gustaba a su abuelo, se mueve y dice lo que dice su bisabuela, se para y pone los brazos como su padre, se enoja como su madre. En definitiva, te decía, en definitiva, solamente sos vos, un 10%, el resto es todo adquirido, todo heredado. Totalmente. Sí, y te empezás a dar cuenta de esas cosas. Buenísimo. Sí, yo me hago cargo de ese 10%, el resto le echo la culpa a mis antepasados. Totalmente. Sergio, pero no, dale. En la vida la memoria te impacta, y lo que te va quedando son los vínculos. Tener vínculos con tu familia, con tus hijas, con las personas que circunstancialmente estás, o que por las circunstancias de la vida te quedás vinculada, como con vos, con Mauricio. Para mí, con Mauricio, estar vinculado con una persona como Mauricio, que además fue presidente de Argentina, para mí es una oportunidad que me dio la vida, que yo construí también para llegar acá, con todos los esfuerzos que hice, pero que también las oportunidades se dieron. Así que más que agradecido, y eso me parece que es clave también de vivir con libertad. Uno todos los días tenés que elegir, y sabés que en algún momento le vas a errar y vas a tener que retomar el camino. No importa, hay que hacerlo. Así es. Sergio, mil gracias por esta charla. Sergio Whisky, además de ex intendente del Bolsón, además de ex diputado nacional, hoy colaborador del equipo de Fernán Quirós en Salud de la Ciudad de Buenos Aires,
además es un gran amigo de los que conocí en la política, así que muchísimas gracias y muy, muy interesante y muy feliz de conocer un capítulo o varios capítulos de tu vida que ni yo y seguramente muchos de los que nos van a escuchar tampoco conocían. Te mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes, hermosa, hermosa charla y bueno, esperemos vernos en acción pronto. Así es, que estés muy bien. Hasta luego. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo. Gracias por acompañarnos.